Hola, buenas noches. Vamos a continuar con nuestra lectura bíblica y el día de hoy vamos a reiniciarla en Josué capítulo 17. Buen Dios, gracias te damos por este tiempo que nos permites ocupar en la lectura de tu palabra. Permite que sea de bendición para nosotros, que podamos aprender y poner en práctica las cosas que tú nos enseñas en ella. Gracias, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Josué capítulo 17. Esta fue la suerte que le tocó a la tribu de Manasés, porque él era el primogénito de José. A Maquir, primogénito de Manasés, padre de Galaad, por cuanto era hombre de guerra, se le otorgó Galaad y Basán. También echaron suertes para el resto de los hijos de Manasés, conforme a sus familias, para los hijos de Abiezer, para los hijos de Elec, para los hijos de Asriel, para los hijos de Siquem, para los hijos de Efer y para los hijos de Semida. Estos eran los descendientes varones de Manasés, hijo de José, conforme a sus familias. Sin embargo, Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos, sino solo hijas. Estos son los nombres de sus hijas: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Ellas vinieron delante del sacerdote Eleazar, delante de Josué, hijo de Nun, y delante de los principales, y les dijeron: El Señor mandó a Moisés que nos diera una heredad entre nuestros hermanos. Así que según el mandato del Señor, Josué les dio heredad entre los hermanos de su padre. A Manasés le tocaron 10 porciones, además de la tierra de Galaad y Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés recibieron heredad entre sus hijos. Y la tierra de Galaad perteneció al resto de los hijos de Manasés. El límite de Manasés se extendía desde Aser hasta Micmetat, que estaba al oriente de Siquem. Entonces el límite iba hacia el sur hasta los habitantes de En Tapúa. La tierra de Tapúa pertenecía a Manasés, pero Tapúa, en la frontera con Manasés, pertenecía a los hijos de Efraín. El límite descendía hasta el arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades pertenecían a Efraín, entre las ciudades de Manasés. El límite de Manasés estaba al lado norte del arroyo y terminaba en el mar. El lado sur pertenecía a Efraín, el lado norte a Manasés, y el mar era su límite. Lindaban con Aser al norte y con Isaacar al oriente. En Isaacar y en Aser, Manasés tenían Betseán y sus aldeas, Ibleam y sus aldeas, los habitantes de Dor y sus aldeas, los habitantes de Endor y sus aldeas, los habitantes de Taanac y sus aldeas, y los habitantes de Megiddo y sus aldeas. La tercera es Nafet. Pero los hijos de Manasés no pudieron tomar posesión de estas ciudades porque los cananeos persistieron en habitar en esa tierra. Pero cuando los israelitas se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, aunque no los expulsaron totalmente. Entonces los hijos de José hablaron a Josué: ¿Por qué me has dado solo una suerte y una porción como heredad, siendo yo un pueblo numeroso que hasta ahora el Señor ha bendecido? Josué les dijo: Si son pueblo tan numeroso, suban al bosque y limpien un lugar para ustedes allí, en la tierra de los fereceos y los refaítas, ya que la región montañosa de Efraín es muy estrecha para ustedes. Los hijos de José le respondieron: La región montañosa no es suficiente para nosotros, y todos los cananeos que viven en la tierra del valle tienen carros de hierro, tanto los que están en Betseán y sus aldeas, como los que están en el valle de Jezreel. Pero Josué dijo a la casa de José, a las tribus de Efraín y Manasés: Eres un pueblo numeroso y tienes gran poder. No te tocará solo una suerte, sino que la región montañosa será tuya, porque aunque es bosque, la desmontarás y será tuya hasta los límites más lejanos, porque expulsarás a los cananeos
aunque tengan carros de hierro y aunque sean fuertes. Josué capítulo 18. Entonces toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo y levantaron allí la tienda de reunión y la tierra estaba sometida delante de ellos. Quedaban 7 tribus de los israelitas que no habían recibido aún su heredad. Dijo pues Josué a los israelitas: ¿Hasta cuándo pospondrán el entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les ha dado? Escojan 3 hombres de cada tribu, y yo los enviaré, y ellos se levantarán y recorrerán la tierra, y harán una descripción de ella según su heredad. Entonces volverán a mí. Dividirán la tierra en 7 partes. Judá se quedará en su territorio en el sur, y la casa de José se quedará en su territorio en el norte. Describirán la tierra en 7 partes, y me traerán aquí la descripción, y yo les echaré suertes, aquí delante del Señor nuestro Dios. Pues los levitas no tienen porción entre ustedes, porque el sacerdocio del Señor es su herencia. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés también han recibido su herencia al otro lado del Jordán, hacia el oriente, la cual les dio Moisés, siervo del Señor. Entonces los hombres se levantaron y salieron, y Josué ordenó a los que salieron a describir la tierra, diciéndoles: Vayan y recorran la tierra, y descríbanla y vuelvan a mí. Entonces les echaré suertes aquí en Silo, delante del Señor. Los hombres fueron y recorrieron la tierra. La describieron por ciudades en 7 partes en un libro, y vinieron a Josué en el campamento en Silo. Y Josué les echó suertes en Silo delante del Señor. Y allí Josué repartió la tierra a los israelitas conforme a sus divisiones. Salió la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. El territorio de su suerte estaba entre la tribu de Judá y la tribu de José. Su límite por el lado norte comenzaba en el Jordán, subía por el lado de Jericó al norte, ascendía por la región montañosa hacia el occidente y terminaba en el desierto de Bet Aben. De allí el límite seguía hasta Luz, por el lado sur de Luz, es decir, Betel. Después el límite bajaba hasta Atarot Adar, cerca del monte que está al sur de Bet Orón de abajo. El límite doblaba allí y se extendía hacia el sur por el lado occidental, desde el monte que está frente a Bet Orón hacia el sur, y terminaba en Kiriat Baal, es decir, Kiriat Yarim, ciudad de los hijos de Judá. Este era el límite occidental. Por el lado sur, desde el extremo de Kiriat Yarim, el límite seguía hacia el occidente e iba hasta la fuente de las aguas de Neftoa. Entonces el límite bajaba hasta la orilla del monte que está en el valle de Ben Hinnom, que está en el valle de Refaín hacia el norte, y bajaba al valle de Hinnom hasta la ladera del Jebuseo hacia el sur, y bajaba hasta En Rogel. Luego doblaba hacia el norte e iba en Semes y hasta Gelitot, que está frente a la subida de Adumim, y bajaba hasta la piedra de Boán, hijo de Rubén. Continuaba por el lado frente al Arabá hacia el norte y bajaba hasta el Arabá. El límite seguía por el lado de Bedogla hacia el norte y terminaba en la bahía norte del Mar Salado, en el extremo sur del Jordán. Este era el límite sur. El Jordán era su límite al lado oriental. Esta fue la heredad de la tribu de Benjamín, conforme a sus familias y conforme a sus límites alrededor. Las ciudades de la tribu de Benjamín, conforme a sus familias, eran Jericó, Bet Ogla, Casis, Bet Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefar Aamoni, Ofni y Geba. 12 tribus con sus aldeas: Gabaón, Rama, Beerot, Mispa, Cáfira, Mosa, Requem, Irpeel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, es decir, Jerusalén, Gibeá y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de Benjamín conforme a sus familias. Josué capítulo 19.
La segunda suerte tocó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y les correspondió por heredad Beerseba, Seba, Molada, Azar, Sual, Bala, Etsem, el Tolat, Betul, Orma, Siglag, Bet Marcabot, Azar, Susa, Bet Lebaot y Saruén, 13 ciudades con sus aldeas. Ain, Rimón, Éter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas. Y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baal, Beer, Ramat del Negev. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, perdón, conforme a sus familias. La heredad de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la porción de los hijos de Judá era demasiado grande para ellos. Los hijos de Simeón recibieron, pues, heredad en medio de la heredad de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias. El territorio de su heredad llegaba hasta Sarid, y su límite subía hacia el occidente hasta Marala, tocaba a Dabeset y llegaba hasta el arroyo que está frente a Jocneam. Luego doblaba desde Sarid al oriente hacia la salida del sol hasta el límite de Kislot Tabor. Seguía hasta Daberat y subía hasta Jafía. Desde allí continuaba al oriente hacia la salida del sol hasta Gad Efer a Itacasín, y seguía hasta Rimón rodeando a Nea. Y por el lado norte del límite la rodeaba hasta Anatón y terminaba en el valle del Jefté El. También estaban incluidas Catat, Naalal, Simbrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte tocó a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Su territorio llegaba hasta Jezreel e incluía Kesulot, Sunem, Afaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kisión, Abest, Remet, Enganim, En Ada y Bet Pases. Y el límite llegaba hasta Tabor, Sahashima y Bet-Semes, y terminaba en el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de los hijos de la tribu de Isaacar conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte tocó a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias. Su territorio fue Elcat, Ali, Betén, Aksaf, Alamelec, Amat y Miseal. Su límite al occidente llegaba hasta el monte Carmelo y hasta Sior Libnat, y doblaba hacia el oriente hasta Bet Dagón, y llegaba hasta Zabulón y hacia el norte al valle del Jefté, él hasta Bet Emek y Neiel. Entonces continuó hacia el norte hasta Kabul, Hebrón, Rehob, Amón y Caná, hasta la gran Sidón. Después el límite doblaba hacia Ramá y la ciudad fortificada de Tiro. Entonces el límite doblaba hacia Osa y terminaba en el mar por la región de Laxif. También estaban incluidas Uma, Afec y Rebo, 22 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte tocó a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, y su límite era desde Elef, desde la encina de Saanamim, Adami, Nesef y Jabneel, hasta Lacum, y terminaba en el Jordán. Entonces el límite doblaba al occidente, hacia Asnot Tabor, y de allí seguía a Ucoc, alcanzaba a Zabulón en el sur, tocaba a Aser en el occidente y a Judá en el Jordán hacia el oriente. Y las ciudades fortificadas eran Sidim, Ser, Amat, Racat, Cineret, Adama, Ramá, Azor, Sedes, Edrei, En Azor, Irón, Migdal El, Orem, Betanat y Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas.
La séptima suerte tocó a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, y el territorio de su herencia fue Zora, Estaol, Idsemes, Saalabín, Ajalón, Getla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jeut, Beneberac, Gat Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio junto a Jope. Pero el territorio de los hijos de Dan continuaba más allá de estas, porque los hijos de Dan subieron y lucharon contra Lesem y la capturaron. La hirieron a filo de espada, la poseyeron y se establecieron en ella, y a Lesem le llamaron Dan, según el nombre de Dan, su padre. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Cuando terminaron de repartir la tierra en heredad según sus límites, los israelitas dieron heredad en medio de ellos a Josué, hijo de Nun. De acuerdo con el mandato del Señor, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín. Y él reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. Estas fueron las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los jefes de las casas de las tribus de los israelitas repartieron por suertes en Silo, en presencia del Señor, a la entrada de la tienda de reunión. Así terminaron de repartir la tierra. Josué capítulo 20. Entonces el Señor habló a Josué y le dijo: diles a los israelitas, designen las ciudades de refugio de las cuales les hablé por medio de Moisés, para que huya allí el que haya matado a cualquier persona sin intención y sin premeditación. Ellas les servirán a ustedes de refugio contra el vengador de la sangre. El que busca refugio huirá a una de estas ciudades, se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a oídos de los ancianos de la ciudad. Estos lo llevarán con ellos dentro de la ciudad y le darán un lugar para que habite en medio de ellos. Y si el vengador de la sangre lo persigue, ellos no entregarán al acusado en su mano, porque hirió a su prójimo sin premeditación y sin odiarlo de antemano. Habitará en esa ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en aquellos días. Entonces el refugiado volverá a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Entonces ellos se pararon a sedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, y a Siquem, en la región montañosa de Efraín, y a Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá. Y más allá del Jordán, al oriente de Jericó, designaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot en Galad de la tribu de Gad, y a Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades designadas para todos los israelitas y para todo el extranjero que resida entre ellos, para que cualquiera que hubiere matado a cualquier persona sin intención pudiera huir allí y no muriera a mano del vengador de la sangre hasta que hubiera comparecido ante la congregación. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Los espero el día de mañana. Bendiciones.